Tecnologías del Sur reflexionan creativamente sobre esta realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente, obviamente, que tienen como elemento constitutivo la posibilidad de reconstruir, reformular, legitimar las alternativas para una sociedad más libre y justa. La primera concierne al hecho de que vivimos en un tiempo de preguntas fuertes y respuestas débiles. Cada vez somos más conscientes de que nuestros horizontes de posibilidades están más limitados, de que quizás es necesario un cambio de civilización, sobre todo en la gestión ambiental. Cuando planteamos estas preguntas fuertes sobre cuál es el futuro, cuando cuestionamos si este mundo puede seguir tal y como está, un mundo en el que 2 de los 500 individuos más ricos tiene tanta riqueza como los 40 países más pobres, con una población de 416 millones de personas, ¿qué podemos contestar? ¿Es este el mundo justo? Las respuestas que tenemos hoy en día son débiles, no nos parecen convincentes para producir respuestas adecuadas. ¿Cuáles serían estas respuestas? Derechos humanos, democracia, desarrollo, es decir, conceptos que debemos utilizar y que son centrales en el trabajo, pero no podemos obviar que estos fueron los conceptos que impidieron una alternativa real al capitalismo. Durante mucho tiempo los derechos humanos fueron un argumento importante en la Guerra Fría, y no precisamente para fomentar la emancipación, sino para impedirla. Lo mismo pasó con la democracia y el desarrollo. ¿Para qué existe la palabra desarrollo? Para que la gran mayoría de los pueblos del mundo sean considerados de un día para otro subdesarrollados. La palabra desarrollo fue creada para generar ese efecto y ¿por qué se consideran subdesarrollados? No es solamente por su economía, ya que se consideran también subdesarrolladas sus instituciones, leyes, costumbres o filosofías. La segunda área hace referencia a las grandes contradicciones que existen en la actualidad y que los más jóvenes pueden sentir muy bien. Por un lado, vemos cómo las condiciones de vida actuales y las reuniones intergubernamentales por el cambio climático, por ejemplo, nos dan cuenta de ello, trae consigo un sentimiento de urgencia por cambiar las cosas. Por otro lado, y en contradicción, nos parece que los cambios tienen que ser de civilización, de largo plazo, ya que la situación actual no se resuelve en 3 años. Y esto es un problema real, porque no estamos hablando de producción material, sino de mentalidades, de sociabilidades, de maneras de vivir y de convivir. Por ello, aquí hay una contradicción entre la urgencia de los cambios y la transformación civilizatoria que se requiere. La tercera área es tenaz y tiene relación con la llamada pérdida de los sustantivos. Durante mucho tiempo la teoría crítica tuvo palabras que solo usaban los teóricos críticos, los pensadores de las alternativas. Hablamos de palabras como socialismo, comunismo, lucha de clases, reificación, fetichismo de las mercancías, alienación, eran palabras de un pensamiento crítico. En los últimos 30 años, la teoría crítica ha ido perdiendo todos los sustantivos hasta quedarse ahora con los adjetivos. Es decir, si la teoría convencional habla de democracia, nosotros hablamos de democracia participativa, radical, deliberada. Si la teoría convencional burguesa habla de desarrollo, nosotros hablamos de desarrollo democrático, sostenible, alternativo. Si la teoría convencional habla de derechos humanos, nosotros hablamos de derechos humanos colectivos, interculturales, radicales,
Si la teoría convencional habla de cosmopolitismo, nosotros hablamos de cosmopolitismo subalterno, insurgente. Que los sustantivos no son propiedad del conocimiento y del pensamiento burgués o convencional. Al contrario, la sociología del derecho está basada en la idea de que las clases populares pueden utilizar instrumentos hegemónicos, como los derechos humanos o la democracia, de una manera contrahegemónica. El problema es que tenemos que saber los límites de ello comporta, porque no podemos estar demasiado confiados en la franquicia de los sustantivos. Recibimos como franquicia los sustantivos de la teoría convencional y pensamos hablando metafóricamente, pero esto tiene sus límites, ya que los sustantivos determinan los términos del debate, y aunque podamos ser muy fuertes en este debate, no podemos escoger las condiciones, los términos del debate. Eso es un gran problema. La cuarta situación del contexto en que vivimos es una situación complicada. Es lo que se llama relación fantasmal entre la teoría y la práctica. La idea es la siguiente. La teoría crítica ha propuesto una serie de alternativas con sujetos históricos conocidos, pero realmente quienes han producido cambios progresistas en los tiempos más recientes han sido precisamente grupos sociales totalmente invisibles para la teoría crítica eurocéntrica. Esto es, las mujeres, los indígenas, los campesinos, los desempleados, etc. Así se ha negado el proceso histórico a un conjunto de gente, de actores que, además, no viven en las grandes ciudades urbanas como pensábamos, siguiendo a Karl Marx. Algunos de estos sujetos viven en aldeas muy remotas en los Andes, en las sabanas de África, en la selva de la India, y no se organizan en partidos y sindicatos, como estábamos acostumbrados. No hablan lenguas coloniales y, además, cuando traducimos estas lenguas nacionales a las lenguas coloniales, portugués, español, etc., no salen los conceptos que podríamos esperar, es decir, socialismo, comunismo, etc. Salen conceptos como dignidad, respeto, autodeterminación, territorio, etc. Es por eso que se produce una relación fantasmal entre la teoría y la práctica.